Bien, vamos a resolver este problema, el problema número 14 del libro de Introducción a Análisis de Circuitos. Entonces voy a dibujar el circuito. Bien, nos están pidiendo que analicemos el voltaje de aquí a acá. ¿Sí? Esta es la terminal A, esta es la terminal B. Y esta es una fuente de corriente directa. La corriente fluye en la dirección de la flecha y la corriente vale 12 miliamperios. Bien. Entonces, el problema en sí está pidiendo el inciso A determine el circuito equivalente de Thevenin, es decir, quitamos estos elementos y calculamos el circuito de Thevenin. Ese es el inciso A. El inciso B dice, vuelve a trazar la red con el circuito de Thevenin en su lugar y determine la corriente que pase a través del resistor R. Entonces, el inciso A es, calculen el circuito equivalente de Thevenin, es decir, el voltaje de Thevenin con su resistencia de Thevenin. ¿Sí? Y el inciso B nos pide que calculemos la corriente que pasa por esta resistencia de 1.2 kilo ohms. Entonces estamos aplicando el teorema de Thevenin. Entonces lo primero que tengo que hacer es dibujar el circuito sin los componentes que me están pidiendo, ¿sí? Entonces normalmente o hasta ahorita lo que habíamos hecho, habíamos quitado resistencia. Aquí estamos quitando tanto una resistencia como una fuente de voltaje. Al quitar la fuente de voltaje, eso nos ayuda porque el circuito que va a quedar después para hacer el análisis de resistencias, para encontrar la resistencia equivalente de Thevenin y luego para encontrar el voltaje de Thevenin, va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque solamente nos va a quedar esta fuente de voltaje. Igual, podríamos quitar esta única resistencia y ver qué es lo que ocurre con esta fuente de voltaje. Que la fuente de voltaje, pues aquí vemos que va a quedar abierta. Ya no aportaría lo que viene siendo corriente, pero sí aportaría un potencial eléctrico. ¿Qué es lo que pasó en esta situación? Por aquí tengo las hojas. ¿Qué es lo que pasó aquí? Cuando nosotros quitamos la resistencia en este punto para conocer los valores, pues esta fuente ya no aportó corriente, pero sí aportó potencial eléctrico. De hecho, este de aquí también pudimos haber hecho eso, haber quitado la fuente de voltaje aquí, y ya cuando nos regresamos al circuito equivalente de Thevenin, simplemente íbamos a tener que agregar aquí un voltaje, es decir, el circuito nos hubiera quedado de esta manera. ¿Sí? Así. Eh, sí, nos hubiera quedado de esta manera. ¿Sí? Bueno, aquí no, la fuente no iba a ser de 12 volts, iba a ser la fuente de Thevenin, que es de 2. Bueno, sería 7.2 para la situación y para el caso. Sí. Y esto hubiera sido las terminales A y B. Es decir, que este circuito también lo pudimos haber resuelto de esta manera. ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo. Es decir, que no solamente podemos, aplicando el teorema de Thevenin, no solamente podemos quitar resistencias. Podemos quitar resistencias con alguna fuente que esté luego o inmediata después de lo que viene siendo la resistencia. ¿Sí? Este problema también lo podemos haber resuelto así. De hecho, hubiera sido más fácil, porque ya este voltaje ya nomás hubiéramos visto qué es lo que está pasando en este punto de aquí. Y hubiéramos calculado esta corriente. Aquí estas dos fuentes quedan en serie,
por lo tanto se restan, porque están entrecontradas. Y nos hubiera dado que iba a ser 2.2 volts y un divisor de voltaje aquí. Y vamos a llegar al mismo resultado. Bien, entonces, este es el problema. Nos están pidiendo que calculemos el circuito de Thevenin, el circuito equivalente de estas dos terminales. Entonces, vuelvo a dibujar mi circuito eléctrico. Quitando lo que viene siendo las terminales o los elementos que se encuentran en los dos puntos que me están pidiendo analizar. De esta manera. Esta es la resistencia R1 que vale 2.7 kilo ohms. Esta vale 4.2 kilo ohms. Esta vale 3.9 kilos. Esta es R3. Esta es R2. Esta es la terminal A y la terminal B. Y esta es una fuente de corriente constante de 18 miliamperes. Entonces nos queda de esta manera. Primero, calculamos la resistencia. La resistencia de Thevenin. ¿Cómo la calculamos? Aplicamos el método de superposición para eliminar esta fuente de aquí. ¿Sí? Como es una fuente de corriente constante, cuando aplicamos el teorema de superposición, las fuentes de corriente constante, simplemente se coloca un circuito abierto. Entonces voy a volver a dibujar mi circuito. Y me queda de esta manera. Esta es la parte donde estaba la fuente de corriente constante. Esta es la terminal AB. R1, R2 y R3. Bien, aquí lo importante que tenemos que analizar es esto. Yo necesito encontrar la resistencia equivalente, pero que se ve entre estas dos terminales. ¿Sí? ¿Qué significa? Que esta y esta yo no la puedo manejar en serie. ¿Sí? Porque estoy analizando estas dos terminales. Lo que sí puedo manejar en serie es esta de aquí. ¿De acuerdo? Estas dos. Estas dos me quedan en serie y al final me va a quedar en paralelo con esta, que es muy diferente a tomar estas dos en serie y estas dos en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, si esta y esta quedan en serie, es decir, una resistencia equivalente 1, no la de Thevenin todavía, va a ser igual a R2 más R3 en serie. Sería 4.2 más 3.9. 8.1 kilo ohms. ¿Sí? Si vuelvo a dibujar el circuito después de haber hecho estas dos terminales que quedan al aire de la fuente de voltaje, esas sí las puedo ignorar. Pero lo que no puedo ignorar son estas dos, porque de aquí tengo que calcular la resistencia que se ve en este punto. ¿Sí? Entonces, si yo dibujo el circuito otra vez, lo puedo dibujar de esta manera. Este es AB, esta es la resistencia equivalente a 1, esta es R1, que vale 2.7 kilos. ¿Sí? Entonces ya vemos que estas dos quedan en paralelo, entonces ya la podemos reducir. Es decir, que la resistencia de Thevenin va a ser el paralelo de R1, resistencia equivalente a 1, por R1 sobre la suma de ambas. Es decir, R1 vale 8.1, son kilos, al final nos va a dar kilos simplemente. 2.7 sobre 8.1 más 2.7. La resistencia de Thevenin entonces va a ser entre 8.1 eso nos da un kilo. Voy a volver a hacer los cálculos
Para ver si no me falló algo por ahí. Es 1. Bien. Esta es la resistencia equivalente de Thevenin. ¿Por qué es importante entender esto? Porque ¿qué pasa si yo lo hago al revés? Si esta y esta la pongo en serie. Si yo esta y esta la pongo en serie, este nodo, el nodo A de la terminal A, está entre medio de estas dos. Al tomarlas en serie, este nodo está desapareciendo. Por eso estas dos no las puedo tomar. Y lo vamos a hacer. Van a ver que el resultado va a ser diferente. 4.2 más 2.7 me da una resistencia equivalente entre estas dos de 6.9, que quedaría en paralelo con esta. 6.9 por 3.9 entre 6.9 más 3.9, eso nos daría una resistencia equivalente de Thevenin de 2.49 kilo ohms, ¿sí? Pero esa resistencia de Thevenin no es la correcta, porque la resistencia que nosotros debe observar el circuito de Thevenin es entre las terminales A y B. La terminal A está entre medio de estas dos resistencias, por lo tanto, estas dos no pueden estar en serie, porque este polo, este nodo en A se está interponiendo. Sí, es como si aquí tuviéramos nosotros una fuente de voltaje. Estas dos no están en serie porque la fuente de voltaje se está interponiendo. Aunque aquí nosotros estamos planteando que el circuito está abierto, tenemos que entender que aquí va a ser reemplazado. Aquí vamos a colocar nosotros el parámetro o los componentes que quitamos, ¿sí? Y para nosotros esto de aquí, aunque sea un circuito abierto, aquí hay algo. Y ese algo se interpone en la serie de estas dos, ¿sí? Entonces, lo único que puedo resolver es estas dos de aquí. Para aquí el término de la fuente, aquí el quitar el término de la fuente ya no es importante, la fuente desapareció, pero esto de aquí no podemos argumentar que desapareció, porque sí nos va a dar una resistencia muy diferente. ¿Sí? Bien, entonces una vez calculado la resistencia de Thevenin, ahora sí nosotros tenemos que calcular el voltaje de Thevenin. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el circuito junto con la fuente, ¿no? Bien. Voy a dibujar el circuito, pero este circuito, pero ya no lo voy a dibujar igual. Lo voy a dibujar de una forma diferente que me va a ayudar a determinar quién es el voltaje de Thevenin en este circuito eléctrico. Lo dibujé de esta manera, ¿sí? Lo único que hice es que estas dos terminales las puse para acá y las puse para acá. ¿Por qué? Para que se vea claramente que el voltaje de Thevenin, el voltaje que hay entre estos dos polos, entre estos dos nodos, entre estos dos puntos, es el voltaje que tenemos en R1. Entonces yo tengo que determinar este voltaje que tenemos aquí, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Esto es una fuente de corriente directa. Eso facilita un montón de las cosas. ¿Qué significa? Que aquí entra una corriente, esta de 18 miliamperes. Esa corriente se va a dividir hacia acá y hacia acá, ¿sí? La corriente que pase por este circuito se va a venir por esta resistencia. No va a venir por acá porque aquí está abierto, no hay corriente. La corriente que pasa por aquí es cero, ¿sí? Nosotros estamos haciendo la suposición de quitar esa parte del componente del circuito original, no. Entonces, la corriente que se divide para acá va a venir en esta dirección y multiplicada esa corriente por esta resistencia, que aquí me faltó poner el kilo, nos va a dar el voltaje y va a ser el voltaje de Thevenin entre estas dos terminales. Entonces, ¿cómo determino esa corriente? Pues bueno, nosotros vamos a hacerlo con un divisor de corriente. ¿Dónde?
vemos que la corriente en este nodo se divide en dos caminos. ¿Por qué se divide en dos caminos? Porque esta resistencia más la suma de ambas, de estas dos, están en paralelo. Es decir, esta está en paralelo con estas dos. ¿Sí? Entonces, yo podría tomar en este caso estas dos resistencias en serie, porque yo ya sé que por acá no va a pasar ninguna corriente, ¿sí? Eso sería únicamente para poder determinar qué tanta resistencia hay acá, qué tanta resistencia hay en este camino y poder calcular cuánta corriente se va por acá y cuánta corriente se va por acá, ¿sí? Lo podría hacer de esa manera, que es lo que voy a plantear al final en esta ecuación. Aquí voy a poner que es la I1 y esta es la I2. Entonces, la corriente I1 va a ser igual, divisor de corriente. Un divisor de corriente es siempre, tomamos la resistencia contraria a la que yo quiero analizar. Es decir, yo quiero analizar la corriente que se va por acá, pues tomo la resistencia contraria. Sería 3.9 kilos. Multiplicado por la resistencia, por la corriente que llega al nodo donde se está dividiendo. ¿Cuál es la corriente que llega a este nodo? 18 miliamperes. Dividido entre la suma de las dos resistencias que están en paralelo. Es decir, esta resistencia de 3.9 más la resistencia que estaría en paralelo aquí. Pero ojo, la resistencia que está en paralelo aquí son estas dos y estas dos están en serie. Entonces significa que aquí tengo que sumar 4.2 kilos más 2.7 kilos. Lo hago así para no tener que volver a dibujar el circuito. Entonces sería 3.9. Ahí sí tengo que poner los kilos porque la corriente está en mini por 18 exponente a la menos 3 entre 3.900 más 4.200 más 2.700. Eso nos da que la corriente que se va por ahí es 6.5 miliamperes. Bien. Esa es la corriente que se va entonces por aquel punto, ¿no? Igual hay otras maneras también de solucionarlo. Si tienen dudas, podemos reducir este circuito a lo mínimo, a una sola resistencia. Estas dos sumadas en serie, en paralelo con este, y el voltaje que está produciendo en esa única resistencia, que va a ser el voltaje de aquí. Lo voy a hacer así rápidamente con calculadora para comprobar que esto sea correcto. Entonces sería 2.7 más 4.2, sería 6.9 en paralelo con 3.9. Eso nos da un voltaje de 44.82. Entonces, el voltaje de aquí acá es 44.82. Un divisor de voltaje sería 2.7 exponente a la 3 entre 2.7, 2.700, vamos a poner, más 4.200. Eso nos da 17.53 el voltaje de aquí, dividido entre la resistencia. Nos da 6.49 miliamperes. ¿Sí? Lo hice yo aquí mentalmente y en la calculadora. Es decir, que yo determiné
el voltaje que produce esta fuente de corriente constante a esta resistencia es de 48 volts, que es el mismo voltaje que hay de aquí para acá, porque estos dos están en paralelo. De ahí apliqué un divisor de voltaje para determinar cuál es el voltaje que hay aquí, que eso me dio, aquí lo voy a calcular otra vez, me dio 17.53. De hecho, ese es el voltaje de Thevenin. Y ahorita lo vamos a comprobar. El voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje que hay en la resistencia 1. El voltaje en la resistencia 1 es la corriente que pasa por la resistencia 1, que es I1, multiplicado por la resistencia 1. La corriente que pasa por I1 ya determinamos que es 6.5 miliamperes y la resistencia 1 es 2.7 kilo ohms. Eso nos da que el voltaje de Thevenin tiene que ser 2700, estos son kilos, por 6.5 a la menos 3, que son unos miliamperes. Eso nos da 17.55 volts. Es lo que yo calculé también con un divisor de voltaje, ¿sí? Entonces aquí hay diferentes maneras de calcular el voltaje. No sé si esta parte queda clara o si entendieron aquí lo que hice con este divisor de corriente. Que igual se puede hacer con un divisor de voltaje, pero para poder hacer un divisor de voltaje, yo tengo que determinar cuál es el voltaje que hay en esta resistencia. ¿Cómo lo puedo determinar? Utilizando el método de reducción de circuitos. Estas dos resistencias quedan en serie, se suman y nos va a dar una resistencia que queda en paralelo con esta. Sacamos el paralelo. De ahí nos va a quedar una sola resistencia a través de la cual nosotros ya sabemos que pasa esta corriente. Multiplicamos esa corriente por esa resistencia, nos va a dar el voltaje. Va a ser el voltaje que está en paralelo con este y que aparte también está con este. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos el voltaje que hay en estas dos, pues solamente saco un divisor de voltaje, porque estoy buscando únicamente el de este. Calculando eso, yo determino que el voltaje aquí es de 17.54. Ahí por decimales hay una pequeña diferencia, pero es 17.55. Tomando la mayor cantidad de decimales nos da esto. ¿Sí? Ya una vez hecho eso, yo ya tengo el voltaje de Thevenin y tengo la resistencia de Thevenin. Entonces el inciso A que me pide que dibuje el circuito equivalente de Thevenin, pues simplemente va a ser esto de aquí. Cosa muy importante, la polarización. ¿Cómo queda? La corriente que llega a este nodo se divide hacia acá y hacia acá. ¿Por qué? Porque una fuente de corriente nos está forzando la corriente en una dirección, en esta dirección. Y aquí es obvio que la corriente se tiene que ir a fuerza por acá y se tiene que ir a fuerza por acá. No puede llegar corriente a este nodo porque no hay otra fuente de voltaje, de otra fuente. ¿Sí? Entonces a fuerza se va por acá y se va por acá. Eso significa que aquí polariza más, menos, más, menos. Eso significa que el voltaje que hay en AB queda con esta polaridad, más, menos. ¿Sí? De tal forma que mi circuito de Thevenin va a quedar de esta forma. ¿Sí? Así. Donde el voltaje de Thevenin, yo planteé que el resultado es 17.5 y el voltaje tiene que ir más, menos. ¿Por qué? Esta es la resistencia de Thevenin, la voy a anotar ahí primero, que es 1 kilo ohm. ¿Por qué tiene que ser más, menos? Porque aquí está la terminal A y esta es la terminal B. Esta es A y este B. ¿Cómo quedó polarizado AB en este análisis? A quedó positivo y B quedó negativo. Quedó positivo, quedó negativo. La única manera de que este punto se polarice positivo y este punto negativo es que la corriente fluya en esta dirección para que polarice la resistencia de Thevenin más, menos, más, menos. Y para que eso ocurra, las corrientes salen de la terminal positiva de la fuente. Entonces, por convención y por análisis siempre se dice eso. Aunque los electrones fluyen de menos a más, pero por convección nosotros siempre decimos que la corriente sale del polo positivo, de la terminal. Entonces,
para que esto quede polarizado de esta manera, pues la corriente tiene que ir así. Si yo coloco al revés menos más, pues significa que polariza al contrario, ¿sí? Por eso es importante ver cómo quedó polarizado esto, porque dependiendo de cómo queda polarizado la terminal AB, esta fuente de Thevenin, el voltaje Thevenin va a quedar polarizado de cierta manera, ¿sí? Bien, una vez hecho eso, pues nosotros sabemos que entre las terminales A y B, lo voy a poner por aquí, de esta manera, así. Hay un circuito, que es el que nosotros quitamos, que es el que nos están pidiendo. Es este de aquí. Entonces, el inciso A solamente pedía esto. El inciso B pide que calculemos la corriente que pasa por esta resistencia. Esta resistencia se llama R y vale 1.2 kilo ohms. Aquí está. Y el voltaje que hay de este es más menos y vale 6 volts. De esta manera. Bien. De aquí, ¿cómo podemos resolver? Tenemos un circuito, tenemos dos fuentes, tenemos dos resistencias. Podemos utilizar el método que quieran. Pueden utilizar el método de mallas, pueden utilizar el método de nodos, podemos incluso utilizar reducción, simplificar el circuito a una sola resistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que estas dos fuentes de voltajes están en serie. Se conectan, están conectadas aquí, ¿no? Yo lo puse así para expresar que este es el inciso A y el inciso B es ahora colocando las cargas. Eh, estas dos resistencias realmente están conectadas en serie. Como tenemos dos voltajes, dos fuentes de voltajes conectadas en serie, simplemente se suman. Bueno, es una suma algebraica, se suman o se restan, dependiendo de cómo queden las polaridades. Aquí va restado, de hecho, esta fuente de 6 volts le va a restar a esta de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque están unidas por la terminal negativa, ¿sí? Si nosotros hacemos un circuito, una malla, nosotros hacemos un sentido de la malla, nosotros vamos a poder determinar que este voltaje queda contrario y este va a quedar positivo. Lo hacemos. Si lo hacemos, si damos, por ejemplo, un flujo de malla de este sentido, no un flujo de corriente, simplemente un flujo, un análisis de malla para determinar los voltajes. Entra por terminal negativa y sale por terminal positiva. Entonces los 17.55 son positivos. ¿Qué pasa con este voltaje? Entra por terminal positiva, sale por terminal negativa. Entonces son negativos, menos 6 volts. ¿Sí? Ahí vemos que esos voltajes realmente se están restando, ¿no? Y pues tenemos el voltaje que cae aquí y el voltaje que cae acá, ¿sí? Esto de aquí es solamente para explicar esta parte, no estoy diciendo que lo voy a resolver de esta manera, ¿no? Entonces, hay diferentes caminos, no sé cuál quieran que utilicen, cuál es el que han tenido más dudas o han tenido más problemas y díganme qué método utilizo ya para resolver aquí. Ya aquí el circuito está muy sencillo, podemos utilizar un montón de métodos diferentes para resolver. Incluso podemos utilizar superposición. Si tienen problemas para determinar si esto es positivo, si estos dos voltajes van positivo, o sea, van sumados o van restados realmente, pueden utilizar superposición también. Eliminamos esta fuente, vemos qué tanto aporta aquí, luego eliminamos esta fuente, vemos hasta qué tanto aporta, cómo quedan los voltajes aquí, o las corrientes, la corriente que pasa por aquí, las polaridades, vamos a ver que van a quedar entrecontradas, porque también, ojo, si nosotros hacemos la misma suposición que es de siempre, las corrientes salen por terminal positiva, significa que esta fuente manda una corriente hacia acá en esta dirección. De esta fuente, la corriente que sale por terminal positiva, sale hacia acá arriba. ¿Cómo quedan las corrientes? Quedan entrecontradas, quedan contrarias, ¿sí? Eso significa que estas dos están restándose. Eso es lo que está pasando. Y obviamente esta va a ganar,
porque tiene un potencial más grande. La corriente que saca de este circuito es mayor que la corriente que sale de esto. Por lo tanto, gana este flujo hacia acá. ¿Y cómo polariza la resistencia? Más, menos, que es lo que vemos aquí. 17.55 menos 6. ¿Sí? ¿Quién gana? La fuente positiva. ¿Y cómo va a quedar este voltaje? Más, menos, va a quedar positivo. Entonces, no sé qué método quieren que utilicen. Lo hago, les pregunto a ustedes para que me digan cuál es el que tiene más problemas, cuál es el que no han entendido bien. Por el Pues de órale, superposición. vamos a hacer el de superposición. Entonces, me imaginé que iban a preguntar eso por las polaridades de las corrientes. Hubo muchos que tuvieron dudas con eso. Entonces, lo voy a hacer con este método, ¿sí? Que igual, este método para este circuito que está muy sencillo, en vez de facilitar las cosas, las va a complicar más, ¿no? Pero vamos a utilizar este método. Entonces, la superposición de la fuente, primero la de 17.55. Es decir, quito las demás fuentes. ¿Cómo las reemplazo? Pues es una fuente de voltaje constante. Se reemplaza con un cable. Entonces vuelvo a dibujar mi circuito. Me queda aquí esta resistencia. Me queda acá esta resistencia. Esta es RTH, la de Thevenin, que vale 1 kilo ohm. Esta es la de la carga, que vale R y vale 1.2 kilo ohm. Y aquí estamos reemplazando en el circuito nuestra fuente de voltaje. Entonces, al hacer superposición, lo que voy a hacer yo, voy a calcular corriente. ¿Cuál es la corriente que atraviesa esta resistencia? Más que voltaje, voy a calcular la corriente. Ya una vez teniendo la corriente que pasa por aquí, pues el voltaje nomás es corriente por esa resistencia, ¿sí? Entonces, para hacerlo más sencillo, porque igual pudiera analizar cuál es el voltaje que esta fuente aporta a este de aquí, que sería un divisor de voltaje, ¿sí? Pero a lo mejor lo voy a hacer con corriente. Como el circuito tiene únicamente una malla, pues nosotros sabemos que por aquí va a pasar una corriente. De hecho, para la superposición yo les expliqué, con una manera fácil de hacerlo es que ustedes en el circuito original planteen un flujo de corriente principal. Yo lo voy a llamar I, ¿sí? Y yo digo que la I va en mi circuito principal de esta manera, ¿sí? Si en mi análisis de lo que aporta cada fuente me queda que la corriente resultante va en la misma dirección, pues esa corriente yo la tomo positiva. Si veo que va contraria a esta dirección, pues esos valores los voy a tomar negativos cuando haga la suma de lo que aporta cada fuente. Entonces, este es mi análisis principal. Y mi análisis para esta situación de este circuito, yo digo que es ahí de la fuente, que voy a llamar fuente 1, ¿no? Para llamarlo aquí I1. Esta ahí la voy a llamar I total, ¿sí? Esta va a ser la fuente 1 y esta va a ser la fuente 2. Así para que quede bien claro. Bien, entonces yo propongo que aquí la corriente sale en esta dirección, en este flujo, ¿sí? Y esta corriente, ¿cuánto va a valer? Pues como es solamente una trayectoria y es solamente una malla, si aplico el método de reducción, pues estas dos están en serie, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la corriente que fluye por este circuito? Pues esa I1 va a ser igual al voltaje de la fuente, 17.5, sobre la resistencia, es decir, ley de Ohm. La corriente es voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es el voltaje aplicado a la resistencia de estas dos ya en serie, la resistencia ya final? Pues es 17.55. Entonces, sobre las resistencias, la resistencia total o equivalente. De esta forma yo determino la corriente que sale de la fuente, ¿no? Sería RTH más R. Sería 1 kilo ohm más 1.2 kilo ohms. Eso nos da 17.55 sobre 2.2 kilo ohms. Entre 2.2, 2200 lo voy a poner para que sea más fácil. Eso me da 7.97 miliamperes. Esa es la corriente
que está aportando esta fuente de voltaje hacia acá. Ahora, aquí obviamente el signo me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque yo propuse el flujo de corriente aquí y es más que obvio. O sea, aquí la corriente sale de la terminal positiva de la fuente. Entonces la corriente fluye hacia acá. Esta corriente, este flujo, coincide con el que yo propuse en mi circuito principal, en mi circuito original. Entonces, esta corriente yo la voy a tomar positiva cuando haga la suma de las aportaciones de ambas fuentes. ¿Sí? Luego, la aportación de la fuente 2, la de 6 volts. Eso significa que ahora voy a eliminar la fuente de 17.5 y dibujo nuevamente mi circuito. Lo voy a poner así. Esta es la resistencia de Thevenin, que vale 1 kilo ohm. Y esta es la resistencia R, que vale 1.2 kilos. Y aquí vemos otra vez, es un circuito sencillo, que es simplemente, ¿cuál es la corriente que pasa por R? Pues como es una trayectoria, pues es la corriente que sale de la fuente, que ojo, sale de la parte negativa. Entonces aquí a fuerza la corriente de esta fuente va en esta dirección, que es contraria a la dirección de mi suposición principal. Entonces esta corriente de aquí yo ya sé que la tengo que tomar negativa a fuerza, ¿sí? Porque va en contra del flujo de este principal y va en contra también de la corriente de la otra fuente. Entonces las corrientes van a ir restadas. ¿Quién va a ser positiva? Esta, porque yo estoy tomando que mi flujo, o estoy planteando que el flujo va en esta dirección. Entonces esta va a ser positiva y esta va a ser negativa porque se opone. ¿Y cuál va a ser el valor? Nuevamente es lo mismo. La I que aporta la F2, esta es la I de la F1, que aporta es al voltaje que se le está aplicando. Aquí nuevamente son dos resistencias en serie que se tienen que sumar. Y el voltaje que se está aplicando pues son 6 volts. Entonces va a ser 6 volts sobre la resistencia total o la resistencia equivalente, que nuevamente es la misma, 2.2 kilo ohms. Entonces sería 6 entre 2.2. Eso nos da 2.7 miliamperios. Solamente que yo voy a tener que tomarlos negativos. ¿Por qué? Porque van en contra del flujo que yo propuse en mi circuito original. De tal manera que nos regresamos aquí y la corriente total que pasa por aquí, que pasa por esta resistencia y que pasa por esta resistencia de 1.2 va a ser igual a la suma de la corriente 1 o la corriente que aporta la fuente 1 más la corriente que aporta la fuente 2. ¿Qué corriente aporta la fuente 1? 7.97 miliamperios. ¿Qué corriente aporta la fuente 2? Menos. Aporta una corriente negativa. 2.7 miliamperios. Entonces la corriente total que pasa por ahí va a ser 7.97 menos 2.7. Bueno, aquí es 72, para que nos dé lo más exacto. Eso nos da 5.25 miliamperios y queda positivo. ¿Qué significa ese positivo? Que esta suposición de que la corriente en el circuito principal va en esta dirección es correcta. Si aquí me hubiera dado un negativo, significa que esta suposición es incorrecta. La corriente va al revés. ¿Por qué es eso importante? Porque significa, si la corriente va en esta dirección, significa que esta resistencia de aquí queda polarizada más menos. ¿Sí? Y el voltaje que hay en esta resistencia, el voltaje en la resistencia R, pues va a ser la resistencia por la corriente. R por la corriente que pasa, la corriente T, sería 1.2 kilos por 5.25 miliamperes.
Eso nos da 6.3 volts, ¿sí? Que estos 6.3, ojo, 17.55 menos 6, eh, vamos a ver, bueno, 6.3 volts, ahí les va. 17.55 menos 6 me da un voltaje de 11.55. Es decir, que estas dos fuentes se reducen a una sola fuente que vale 11.55 volts. Esta fuente de 11.55 volts, pues aporta un voltaje a esta y aporta un voltaje a esta. De esos 11.55, ¿qué tanto le toca a esto? Pues hacemos un divisor de voltaje. El voltaje de la fuente total, que es 11.55, la diferencia de estos dos, por la resistencia que quiero analizar, por 1200, entre la suma de estas dos, que son 2200. Eso me da 6.3 volts, ¿sí? Es decir, que estas dos fuentes van restadas y nos queda un circuito de este tipo, donde la fuente vale 11.55 y tenemos estas dos resistencias. Y ahí aplicamos un divisor. Por eso les decía, el método de superposición solamente está haciendo más largo este problema. Pero no era necesario. Estas dos fuentes se simplifican, se restan. ¿Cómo se sumarían si esta terminal positiva estuviera acá? ¿Por qué? Voy a volver a dibujar el circuito aquí a un ladito para que entiendan esa parte. Si yo dibujo mi circuito equivalente de esta manera, con las dos fuentes claramente en serie, esta es más menos, esta es menos más. ¿Sí? Esta es 1 kilo ohm, esta es 1.2 kilo ohms. Aquí se ve claramente que las fuentes van contrarias. ¿Sí? Entonces, si ustedes agarran una pila, dos pilas de esas, de lo que ustedes quieran, de este tipo de baterías. Aquí de hecho tengo dos. Estas pilas. Si ustedes las ponen de esta manera y con un multímetro vienen y miden aquí, el voltaje que les va a dar es cero. Si las dos pilas tienen la misma carga, ¿sí? Ojo ahí con eso. Porque en teoría esta pila es son de 3 volts, ¿no? 1.5 volts. Este es de 1.5 y este es de 1.5, en teoría, ¿no? Si una está más descargada que la otra, pues ahí va a variar el voltaje. Pero si ambas miden lo mismo y ustedes ponen aquí, ¿cuál es la diferencia de potencial? Este es potencial positivo y el potencial es más 1.5. El potencial de aquí también es positivo y es más 1.5. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Cero, porque es 1.5 y 1.5, ambos positivos. No hay diferencia de potencial, es cero. Caso contrario, si las ponemos así, ¿cuál es el voltaje que hay de aquí a acá? Pues es 3, es la suma de ambos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un potencial positivo de 1.5 y acá tenemos un potencial negativo de menos 1.5. ¿Cuál es la distancia que hay entre ellos? Pues 3. De aquí este es el 0, sería 1.5 positivo y acá sería menos 1.5. La distancia que hay, o el potencial positivo, el diferencial, pues es 3 volts y aquí se suman. Y es lo que vemos aquí nosotros. Tenemos estas dos fuentes y están conectadas de esta manera. Entonces, ¿cuál es el potencial que hay de aquí a acá? Pues vemos que ambos son positivos. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay de aquí a acá? Pues 17 menos 6. ¿Sí? Hay una diferencia de potencial de 11.55 volts. Y en el problema del video anterior, donde batallé un poco con el voltaje de Thevenin, por aquí lo debo de tener. Es este. El problema conmigo es que debí no dibujar el circuito de esta manera. Si lo hubiera dibujado aquí, se ve claramente cómo queda el potencial de esta resistencia 3, más de esta terminal y más de esta. Entonces, en la terminal AB hay más y hay más. Significa que es una diferencia de potencial. Es el voltaje de aquí menos este de acá. Eso me va a dar
me va a dar el voltaje que hay de aquí. Y ojo, si este voltaje es más grande que este de aquí, pues significa que la terminal B va a quedar cargada positiva, porque aquí está directamente el positivo. Pero aquí no fue el caso. El voltaje de 3 era más grande. El voltaje de 3 es 7.2. Entonces, 7.2 menos 5 nos da 2.2 volts positivo. Entonces, esta terminal de aquí queda cargada positiva, porque este potencial es mayor. ¿Sí? Que este positivo es más grande que este positivo. ¿Sí? Y es lo que tenemos aquí. Aquí es positivo, aquí tenemos un positivo y tenemos el positivo del voltaje 3. Entonces, es un diferencial de potencial. ¿Sí? Eh, y pues la explicación es lo que acabo de decir ahorita aquí. Y es lo mismo, esto de aquí. Si esta fuente de voltaje estuviera conectada contraria, aquí fuera positivo y aquí fuera negativo, entonces las dos iban a ir sumadas. Pero pues aquí no es el caso. ¿Sí? Bueno, entonces estos son los resultados. La corriente es 5.25 mA y el voltaje 6.3. Vamos a ver si hay resultados en el libro para comprobar. El problema es el 14. Este capítulo es el capítulo 3. Según yo es el capítulo 3, creo. Bueno, problema 14, lo voy a anotar aquí. Es el problema 14 y vamos a checar el capítulo. En la página 178, ¿no? Según yo es el capítulo 3. Vamos a ver. No, es el capítulo 4. Era ciento y que era por acá, ¿no? Es el capítulo 4. Entonces vamos a buscar a final del libro a ver si hay resultados. No, no sé si hay resultados de los problemas aquí en este libro. Vamos a ver si hay resultados. Aquí está. Veamos capítulo 4. Vamos a buscar el capítulo 4. 3. Este es el capítulo 4. Dijimos que es el problema 14. Y no viene. No vienen. Vienen como que los impares nomás. Bueno. Eh, ¿Tienen clase? Si tienen clase, lo dejamos hasta aquí. Si no tienen clase, simulo el circuito para que vean que esos son los resultados. Entonces, díganme ustedes. También para que vean lo del simulador y todo eso. Entonces, ustedes me dicen, ¿vemos en el simulador? Pues sí, porque no tenemos clase. Bueno, entonces vamos a ver en el simulador que efectivamente esos sean los resultados, ¿no? Para estar seguros de que todo nuestro procedimiento, todo nuestro análisis, todo es correcto. Te voy a dar con ese palo. Bueno, aquí está el circuito, perdón, el simulador, lo voy a poner en pantalla. Se me anda pasando eso. Hay diferentes tipos de simuladores, ¿no? El libro maneja el OrCAD, creo que se llama, y hasta da la dirección donde puedes descargar el programa. Es un programa gratuito. Este de Multisim no es gratuito, ¿no? Pero pues ya saben que encuentran en internet métodos para poder utilizarlo. Entonces, el circuito, pues voy a dibujar no sé si dibujar el circuito el circuito original o el circuito ya de Thevenin. Me gustaría dibujar el circuito original para que vean que todo coincide, pero no recuerdo si hay fuentes aquí está, fuentes de corriente constante y fuente de corriente directa. Voy a dibujar el circuito original, mejor.
Y también dibujo el circuito de Thevenin ahorita más abajo, no hay problema. Para ver, que vean cómo queda, cómo se simula y cómo queda el circuito. Entonces vamos a ver resistencias. Vamos a colocar resistencia, es una aquí, otra por acá, otra por acá y la última aquí. Bien. Rotamos la resistencia, esta va rotada, así. Esta también va rotada, así. Esta va así y esta va rotada, así. Entonces el circuito original era de esta manera. ¿Sí? Se conectaba aquí, este de aquí, así, así. Este de aquí, sí. Sí, y así. Bien. Ese era el circuito original y lo que nos estaban pidiendo, eso no. Así. Es la corriente que pasa por aquí, ¿no? Voy a poner los valores ahora sí en la resistencia. Esta era la resistencia 1 y valía 2.7 kilos. Entonces tengo que poner aquí 2.7. La K pues es de kilos, ¿sí? De kilo. Esta de aquí era la resistencia 2. Esta de aquí siempre el nombre es R, así la llamaba el libro. Entonces le voy a quitar el nombre. Y vale 1.2, ¿no? Entonces voy a poner aquí de una vez también su valor. 1.2 y en la etiqueta le voy a quitar el 2 para llamarla R. Y este de aquí es R3 y ese R3 valía 4.2. Y es R2. Bien, este de aquí es R3 y vale 3.9. 3.9 kilos y pusimos que se llama R3. Está. La fuente de amperaje nos decía que suministraba 18 miliamperes. Entonces 18, y aquí le damos hacia abajo para que nos dé miliamperios. Ahí está. Y esta fuente de aquí, es la fuente de voltaje, que decía que vale 6 volts. Está. Entonces nos pedían que determináramos la corriente que pasa por este circuito de 1.2, esta resistencia de 1.2 kilos. Entonces tengo que determinar la corriente que pasa aquí. ¿Eso cómo lo hago? Coloco un multímetro. Bueno, un amperímetro más bien. Multímetro nos daría el voltaje, amperímetro nos da la corriente. Voy a escoger este de aquí. Y lo tengo que ponerlo ahí, ¿no? ¿Cómo se mide la corriente? La corriente se mide en cortocircuitos. Es decir, si yo quiero medir la corriente que pasa por aquí, pues tengo que quitar ese cable y poner ahí mi medidor, ¿no? En este caso es el multímetro. La corriente, el flujo de la corriente, nosotros calculamos, en nuestro resultado nos dijo que la corriente va hacia acá, hacia abajo. Entonces aquí nos tiene que dar una corriente positiva, porque aquí está el lado positivo del multímetro. Entonces entra por positivo y sale por negativo. Eso nos daría como resultado una corriente positiva. Si estamos si nuestro análisis estuvo correcto, se da aquí. Y la tierra, siempre debe colocar alguna tierra en el simulador, ¿no? La tierra nosotros la vamos a colocar de esta parte. Bien, analizamos y nos da 3.58 miliamperios. El resultado de nosotros era 5.25 miliamperios. Vamos a checar si no me equivoqué en una resistencia. 2.7, 1.2, 6 volts, 4.2, 3.9 kilos, todas son kilos. Y esta es
de 18 miliamperes. Vamos a ver. Voy a plantear entonces el circuito. Voy a dibujar otro circuito abajo, que va a ser el circuito equivalente de Thevenin. Vamos a ver para determinar dónde puede ser el fallo. Vamos a ver. Voy a dibujar aquí entonces una fuente de voltaje, aquí, una resistencia. La resistencia de Thevenin estaba acá, la resistencia que estamos analizando acá, y la fuente de voltaje. Una fuente de voltaje que está aquí. Sí. Entonces, este va acá, este lo va a rotar. Quedó así. Sí. Este es el voltaje de Thevenin, que dijimos que es 17.55. Y este es el voltaje que estaba original, que era de 6 volts. Más menos, más menos. Y esta es la resistencia de Thevenin, que habíamos dicho que vale 1 kilo. Resistencia de Thevenin, sí. Y esta es la resistencia R, que vale, ¿dónde está? 1.2. Ok. Voy a poner RL, es que ya está una R con ese mismo nombre. Así lo voy a poner mejor. Y la Tierra. Ground. Está. Y queremos medir corriente que pasa por esta resistencia. Vamos a ver. Está. Aquí está, miren. El cálculo nos está dando 5.25, lo que ya habíamos calculado en el problema. No sé por qué razón aquí el simulador da un valor diferente. Ay, sí, la verdad, no sé qué está pasando, jóvenes, aquí en el simulador. Se supone que este valor tiene que coincidir con este de aquí. Entonces, el cálculo de superposición que hicimos está correcto. Es 5.25 miliamperios los que pasa por aquí. ¿Sí? No sé si el circuito de Thevenin, esto de aquí, estos valores, estén mal calculados. Pero, ¿dónde está el cálculo que hicimos? Este no es, este de aquí. En teoría todo está correcto, ¿no? 18 miliamperios, no sé si tenga que ver con la fuente esta de aquí. Vamos a medir voltaje. Vamos a medir el voltaje que hay de aquí a acá.
Vamos a medir el voltaje. $10.29 nos da este voltaje. Ahora, ojo, ese voltaje tiene que coincidir también con el voltaje de aquí acá. Voy a medirlo también de este lado. $12.29. Y aquí el voltaje que yo había calculado era de 11.50 y algo, ¿no? Vamos a ver. Si desconecto aquí. Aquí está. 17.54 es el voltaje de Thevenin, que es lo que tenemos aquí. Sí, es decir, analizando el circuito, quitando lo que viene siendo esta parte, ¿no? Que ya no aporte corriente. Vemos que el voltaje en la resistencia de 2.7 kilo ohms, el voltaje es de 17.54. Eso está correcto. Entonces el voltaje de Thevenin está correcto. Entonces el problema puede ser la resistencia de Thevenin. Vamos a ver si aquí hay alguna manera de medir resistencias. Perímetro, multímetro. No, no informa, parece ser. Pero lo que podemos hacer para medir la resistencia, puedo utilizar una medición indirecta. Voy a hacer eso, pero lo voy a hacer en un nuevo archivo. Aquí voy a poner y voy a hacer un nuevo diseño, y lo que voy a hacer una medición indirecta, porque pues aquí es un simulador, no me permite medir resistencia, al menos a lo que yo vi aquí en indicadores. No me deja medir voltímetro, amperímetro. No me deja medir lo que es resistencia para determinar. Igual, también sirve para explicarles. Esto que vimos del teorema de Thevenin, lo hicimos con cálculo, pero igual puede ser de manera práctica. Simplemente nosotros tenemos un circuito eléctrico, quitamos el componente que queremos analizar, vemos dónde va ese componente, qué voltaje es el que está actuando, es eso, y medimos la resistencia de este quitando las fuentes. Esa es una fuente de corriente directa, entonces se abre. Y medimos la resistencia de ahí, y esa va a ser la resistencia equivalente de Thevenin, y el voltaje pues es este. Aquí vimos que el voltaje está correcto. Entonces, pues, el problema puede ser la resistencia. Quiero ver si por aquí hay manera de colocar algún multímetro. Según yo aquí tenían... A ver, vamos a hacer acá. A ver, este análisis, operación de corriente de R. No, pues está dando lo mismo. Vamos a preparar tu chocolate.
Según yo a veces podías colocar hasta un osciloscopio. A ver, aquí ya más. No. Tengo mucho tiempo que no utilizo este simulador y para ser sincero no me acuerdo. Pero según yo había multímetros, había osciloscopios. No sé si no tengo la versión completa, por eso no aparece. Estos son los diferentes tipos de análisis. Pero por aquí también había osciloscopio. Bueno, voy a hacer una medición indirecta. ¿Qué significa indirecta? Para empezar, el teorema de superposición nos dice que la fuente de corriente constante se elimina, queda el circuito abierto, ¿sí? Luego, esto de aquí también se elimina porque es lo del circuito original que no nos interesa. Bien. Yo necesito ver la resistencia que hay entre esta terminal y esta terminal, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer una medición indirecta? ¿Sí? Pues nosotros sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, si yo coloco aquí un voltaje ya conocido de 10 volts y esa fuente me sale de la fuente una cierta corriente, yo puedo medir la resistencia del circuito únicamente teniendo ese parámetro, la corriente y la resistencia, que va a ser R es igual a B sobre I. Ajá. Entonces el voltaje pues va a ser el voltaje que estoy aplicando, que es el voltaje de la fuente, y la corriente que sale de esa fuente, pues con esos datos yo puedo medir la resistencia de este circuito. Vamos a hacer eso entonces. Voy a poner un voltaje de 10 volts. El voltaje no importa. El voltaje que pongas va a afectar también la corriente y la corriente va a estar dada por la resistencia de este elemento. Sí. Coloco en este punto. Y yo necesito saber cuál es la corriente que sale de esta resistencia. Como estoy conectando el multímetro, yo ya de antemano sé que esa corriente me va a salir negativa, porque está entrando por la parte negativa del multímetro. Bien, entonces vamos a ver. Menos 4.94 miliamperios. Como les dije, la corriente iba a salir negativa. Entonces, la resistencia de ese circuito va a ser voltaje, 10 volts, entre 4.94 miliamperios. De esa manera yo determino que la resistencia es de 2K. La resistencia equivalente de Thevenin es de 2K. Vamos a ver entonces. En este circuito original, aquí le voy a cambiar el parámetro de 2K. Es 2.02, ¿no? Le voy a poner 2 por redondeo. Va a haber una pequeña diferencia, pero no hay problema. Se supone que ya con este y este tiene que ser, tiene que ser igual y la corriente tiene que ser la misma, 3.58. Voy a tomar un valor más exacto mejor para ver si es por eso. Es 2024. Bien, entonces ahora sí vemos que las corrientes coinciden. Entonces el error es la resistencia de Thevenin. Vamos a ver entonces. Bien, la resistencia de Thevenin. Estas dos quedaron en serie. Este voltaje ya vemos que está bien. Esta resistencia
Debe haber un error. Vamos a ver. 4.2 más 3.9 es la resistencia equivalente 8.1 y quedaba en paralelo con esta otra aquí de 2.7. Entonces, ok, aquí por alguna razón, cuando saqué los valores de la calculadora me equivoqué. 8.1 por 2.7 entre la suma de ambas, 8.1 más 2.7 da 2.025. No sé por qué anoté un kilo 2.25 y es lo que nos da 2025. Voy a poner, es lo que nos da en el simulador, como la medición indirecta, les había dado 2024, ¿no? Pero ¿por qué me dio un kilo? ¿Por qué no tengo un kilo? A menos que lo haya hecho así, entre 2.7. Ahí está. Ese fue mi error. El paréntesis. Paréntesis no lo coloqué entonces. 8.1 más 2.7. Por hacerlo rápido, no coloqué ese paréntesis. Ahí está. Esta es la resistencia 2.025. Entonces aquí, esta resistencia es de 2 kilo ohms, ¿no? Lo podemos dejar simplificado de 2 kilo ohms. Entonces aquí es 2 kilo ohms, aquí es 3.2. Entonces la corriente es 17.55 entre 3.2 kilo ohms. Eso nos da 5.48 amperes aquí. 5.48 miliamperios. Y de aquí en la misma historia, esto es 3.2, sería 6 entre 3.2 kilo ohms. Eso nos da 1. Menos 1.87 miliamperios. Entonces, cuando hacemos la suma, esta parte de aquí la voy a eliminar. Cuando hacemos la suma, la corriente total es 5.48 menos 1.87 miliamperios. 5.48 menos 1.87, 3.61 miliamperios. Esa es la corriente que pasa por la resistencia y el voltaje pues va a ser la corriente por la resistencia, que sería 3.61 por 1.2, nos da 4.33 volts. ¿Sí? Ahí está. Bien, ahora regresamos al circuito, a la simulación. Ahí no sé, se me pasó ese paréntesis en la calculadora. Qué raro. Pero bueno. Entonces, de aquí, la corriente nos está diciendo que es de 3.58, a mí me salió 3.61 por decimales. ¿Por qué? Porque yo no estoy tomando la resistencia equivalente de 2024, le puse 2 kilo ohms. ¿Sí? Si mis valores los hago así, de 2024, me va a dar esto de aquí, me va a dar esta corriente. Y el voltaje, vamos a medir ahora el voltaje en la resistencia. Y aquí. Voltaje en la resistencia nos da 4.29, a mí me da 4.33, nuevamente, por las decimales de no tomar esta resistencia de manera exacta. Y si mido el voltaje, en vez del voltaje en esta terminal de aquí, mido el voltaje que hay en la resistencia, que salía el mismo valor. Bueno, aquí no me deja poner este nodo.
El voltaje en la resistencia es este de aquí. Y nos va a dar el mismo 4.29. 4.29. Igual, diferencias, ¿por qué? Porque yo no tomé la resistencia de 2024, puse 2000 para redondear, ¿sí? Entonces ahí está, los resultados coinciden, solamente como les digo, ahí hubo un detalle con un paréntesis donde hice esta resistencia equivalente. Ahí se me pasó. Pero el planteamiento que les dije inicial de que estas dos no las podemos tratar en serie, sino que estas dos son las que son en serie porque el nodo que estamos analizando está entre medio de estas dos, eso se respeta. ¿Sí? Entonces no sé si tengan alguna pregunta. No sé si ya con esto queda claro, bien claro el tema del teorema de Thevenin. No, profe. Ok, entonces si no tienen preguntas, nos vemos en la siguiente clase. Voy a tener la grabación.